y ayúdeme a orar por la salud. Lo único que yo le pido al Señor es salud, nada más. Yo no le pido plata, eso es lo de menos. Yo lo que le pido es salud y sabiduría. Olvídese del resto, que Él verá cómo me mantiene, Él verá. Ese es un problema de Él. Ahí no me meto yo, pero sí la salud, la sabiduría, porque eso la necesitamos. Levanten sus manos y oremos. Soberano Padre Celestial, te doy la honra y la gloria, Señor Jesucristo, en esta mañana. Bendito Dios del cielo, Jesucristo mi Dios. Te doy gracias, Señor, por concederme la bendición de invocar tu dulce nombre. Nombre que es sobre todo nombre, nombre santo y sublime. Aleluya, el nombre del Rey soberano. Para ti no es nada difícil, Señor Jesús. Te pido y te ruego, Señor Jesús, por esta parte afectada, mi garganta, Señor, con la cual tengo que expresarme, tengo que hablar, tengo que gritar. Tú eres Dios, Señor. Te pido que me sanes, que me sanes, que me sanes. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Si alguna amígdala está afectada, infectada, Señor, oh Dios, tú eres mi médico eterno. Tú eres mi sanador, Señor. Te ruego que me sanes, Señor Jesucristo, para seguirte sirviendo con todo el alma. Oh Dios, te lo ruego, Señor. Derrame sanidad en esta parte de mi cuerpo afectada. Aleluya. Y te ruego, Dios mío, que nos bendiga por medio de tu palabra. Que tomes mi vida, Señor, en este día y me uses conforme a la riqueza de tu gracia, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Siéntense. A ver, vamos a tomar la lectura, perdón. La lectura de la palabra de Dios. Ahí mismo, y luego nos sentamos. Segunda de Corintios capítulo 2. Bendito es el nombre de Jesús. Tienen todos 2 Corintios 2:14. Ese es el versículo que vamos a dar lectura a la palabra del Señor. 2 Corintios 2, verso 14. Para los amigos que no tienen la palabra, en sus pantallas, allí pueden observar. Allí está la palabra. Y dice a la letra de la siguiente manera: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Repitamos otra vez. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Siéntense, por favor. Bendito el Señor. El tema de la reflexión en esta mañana titula El olor de Cristo en mi vida. Amén. El olor de Cristo en mi vida. El olor de Cristo en su vida. En su vida. Bendito es el Señor Jesús, porque debe haber olor a Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Y cuando hablamos de olor, cuando nosotros hablamos de olor, hablamos de lo que es fragancia, hablamos también de aroma, ¿verdad? Entonces, eso es olor, fragancia, aroma. Es una sustancia capaz de activar el sentido del olfato humano. El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Es por el olfato, la nariz. Usted, por allí es que nosotros percibimos el olor.
¿Sí o no, hermanos? A usted huele por los oídos. Ni modo, es por la nariz, el olfato, ese sentido que Dios ha puesto en nuestro cuerpo para detectar los olores, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de olores, hay diferentes clases de olores, ¿verdad? Hay diferentes clases. No todas las cosas y huelen de la misma manera. No huelen de la misma manera. ¿Usted sí sabe lo que es una conserva de pechiche? ¿Se la ha comido? A mí me encanta. Si a usted no le gusta, pues bueno, es un problema suyo. Eso es un problema suyo. Pero la conserva de pechiche, cuando la están haciendo, tiene un olor muy lindo, muy fragante. En antes, ahora ya no. En antes, cuando las mujeres estaban tostando café, ¿en qué se tostaba, hermanas antiguas, ancianas, el café en antes? En una cazuela, en una cazuela, con una cuchareta de caña se hacía, de palo, y se movía el café. Y al café se le ponía azúcar, ¿verdad? Se le tiraba azúcar. Quedaba como melocito, pero eso despedía un olor. Pero entonces, de acuerdo a lo que se está haciendo, de acuerdo al entorno, uno puede detectar qué clase de olor es, ¿verdad? Dice, allá en esa casa están tostando café. Y cuando el otro olorcito de la conserva, ay, por ahí están haciendo conserva, ¿verdad? Entonces, hay diferentes clases de olores. No, todos los olores son iguales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hablemos del olor del tabaco. ¿Verdad que el cigarrillo tiene un olor y un olor fuerte, ¿verdad? El olor al cigarrillo. Y el que toma trago, el que toma alcohol, ¿tiene o no tiene un olor? ¿Sí? Entonces si la mujer le dice, ándate para allá que apestas, es un olor apestoso, ¿verdad? El olor alcohol. Pero ya en el mundo, cuando uno está jovencito, así jovencito como los chicos que están ahí, los viejotes que son ya tremendos, le dan al jovencito. ¿Y sabe para qué le dan? Ellos le dicen para que huelas a hombre. Esa es la palabra. A mí me dieron y me dijeron, tómate un hito para que huelas a hombre, ya estás grandote. Ya tenía 15 años y todavía no hueles a hombre. Ellos creen que eso es una hombría, un orgullo, que uno huela a trago. Pero ese es un olor muy malo. Para nosotros, pésimo, malo, ¿verdad? Entonces, hay otros olores. Por ejemplo, cuando usted va allá a esa plaza que se llama La Dolorosa y entra adentro y hay un olor a pescado, huele a pez. Hay otra parte que huele a carne, de la carne, el olor es diferente, ¿verdad? El olor. Y usted va pasando por un basurero y ¿cómo es el olor? Hermano, y ese olor es tan fuerte que pasa los vidrios del carro. ¿Sí les ha pasado a ustedes? Uno va con el vidrio cerrado y a veces dice la esposa, cierre los vidrios. ¿Cuál vidrio si van cerrados? Pero el olor es fuerte que pasa. Y ustedes no han ido a una extractora de palma. Pero si van a una extractora de palma, la extractora de palma tiene un olor muy bonito, que huele como a chicha de chontilla. ¿Sí conocen la chicha de chontilla? ¿La han tomado? A mí me gusta, pues no sé si a ustedes les guste. Entonces, la chicha de chontilla tiene un olor. Así más o menos huele una extractora de palma africana, donde procesan el aceite que le tiramos a la comida, ¿verdad? Entonces, vuelta a la empresa donde trabaja Danielito, tiene un olor medio feo. Sí, un olor medio feo. Ya he pasado por ahí un olor como ¿a qué? Un olor como, sí, cachaza, un olor. Sí, este olor no es tan agradable, mire. Sí, la descomposición de los desechos. Entonces, esos olores, entonces, a uno le enseñan a identificar qué es lo que hay por ahí. Entonces, aquí está Valdés, el ingenio. Usted va, aquí que es una extractora de palma. Aquí hay una extractora de aceite. Entonces, así sucesivamente los olores. Bendito el Señor. Entonces, hermanos, esos son los olores que despiden los desechos de una o de otra cosa, ¿verdad?
Pero entonces nosotros, los seres humanos, también usamos olor, ¿verdad? ¿Sí o no? Usamos un olor físico, un olor material, ¿verdad? Y de acuerdo al olor, y cuando usted se pone un buen olor, la persona, uy, qué rico olor, esta hermana huele rico. Esa es la palabra. Y las hermanas lo mismo cuando un hombre, uy, ese hermano huele rico. Codician, por lo menos el olor. Estamos hablando solo del olor. Amén. Entonces codician, ay, si yo tuviera plata para comprar ese olor, ¿verdad? Y usted va a otros países y ve unos olores muy, muy bonitos. Mi hija me mandó uno de Italia ahora, muy rico, ¿verdad? Son fragancias muy ricas. Entonces, y de acuerdo al olor, hay gente que hasta sabe, dice, ese es nardo, ese otro dice es un tabú no sé qué, el otro un blue no sé cómo. En fin, porque de acuerdo uno ya conoce los olores, ese me voy a comprar porque ese es bueno. Amén. Andamos olorosito. El que menos que tiene se compra por ahí un olorcito barato, pero se pone. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, cuando la Biblia habla acá del olor, está hablando de otro tipo de olor. El olor del conocimiento. Amén. Bendito el Señor. El olor del conocimiento que nosotros olfateamos, ¿verdad? Usted tiene que tener ese olfato para saber qué es lo que está oliendo, ¿verdad? Por eso cuando nosotros vamos a una zona difícil, a nosotros olfateamos, aquí ha sido difícil. ¿Se acuerda que estábamos en una campaña y andaba un dron? Entonces el olfato espiritual dice, esta es una zona como roja, ¿verdad? Esta es una zona aquí como restringida, es una zona difícil. Entonces el olor del conocimiento, bendito el Señor. Y ese olor del conocimiento es el que a nosotros nos mantiene fieles y firmes. Amén. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Nosotros, en otras palabras, tenemos el olor de Cristo. El olor de Cristo. Entonces nosotros no olemos a otra cosa, sino que olemos a Cristo. Tenemos el aroma de Cristo, esa sustancia de Cristo, Cristo en nuestra vida. Amén. Bendito el Señor. Entonces, nosotros cuando hablamos de cristología, hay una asignatura que se estudia a Cristo en muchísimas cosas, en muchísimos parámetros, pero hoy estamos hablando del olor a Cristo. Entonces, la Biblia dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús. Porque, hermanos, nosotros detectamos las cosas que otros no la detectan. Nosotros conocemos las cosas que otros no conocen. Nosotros sabemos las cosas que otros no saben. No saben. No sé si en esta mañana aquí habrá un hermano que sepa lenguaje de señas. ¿No hay ninguno? Si alguien me puede ayudar, es que tenemos al hermano que él... No hay nadie. Alguien que sepa algo. Él no me entiende lo que yo estoy hablando porque él no oye y es bautizado, lo bauticé. Cuando hay alguno me avisan. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Hermano, que nuestra vida de cada uno de nosotros despida esa fragancia a Jesucristo. Amén, hermanos. Bendito el Señor. Es que, hermano, el olor de la vida nuestra llega a la presencia del Señor. ¿Sí lo cree? El olor de la vida suya espiritual llega a la presencia del Señor. Bendito el Señor. Para iniciar, Proverbios 27:9 dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón. El ungüento y el perfume alegran. Es como que se deleita el alma cuando uno huele una cosa bonita. Qué olor, qué fragancia. Hay unas rosas en los jardines que despiden una fragancia extraordinaria. Bendito el Señor.
Entonces, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Por eso el cordial consejo es como un bálsamo, es como un perfume grato para quien lo recibe, cuando lo recibe de buena manera, de buena manera. Amén. Por eso es que, hermano, para dar el consejo hay que tener un tino, hay que tener una pericia. Bendito el Señor. Hay que tener el conocimiento del Señor. Amén. Ahí yo le di a una hermana que me diera un consejo una vez, que nos pasó un caso con mi esposa. Y ella lo que dijo: hermano, ese es el diablo. Yo me quedé: el diablo, pues yo no evito. Vuelta, hermana, pero ayúdenos. Hermano, ese es el diablo. ¿Qué consejo es, hermano? Ese no es consejo. Yo dije, pero esta hermana ni más la busco, porque era la presidenta de la Dama Dorcas de la iglesia central de Quinindé. Como que si le digan a la hermana Ruth y ella le diga el diablo. No, ella no le va a decir eso. Ella se va a sentar y le va a decir: venga para acá, vamos a conversar. Vamos abriendo la Biblia, vamos leyendo el Salmo tal, vamos a leer el Salmo 84, ahí vamos a meditar. Vamos a leer el Salmo 101. Entonces, el olor de Cristo en ella, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que hacer. No lo mande al infierno, porque no es tiempo. El infierno se va a abrir en el juicio del gran trono blanco. El infierno está cerrado por ahora. Así que no mande gente al infierno. Mejor mándelo para el cielo, que allá no va bien. Alabanzas al nombre de Jesús. Bendito es el Señor. Entonces, es importante que en la persona, en cada uno de nosotros, exista eso. Y mire, usted le decía que qué bonito cuando en nosotros hay ese olor, ese perfume agradable que llega ante la presencia de nuestro Dios. Que no podemos oler a otra cosa, tenemos que oler a Cristo. Métase en la cabeza. La hermana noche habló fuerte, ¿verdad que habló fuerte? Pero habló fuerte para nuestro bien. Para nuestra bien, porque el que está metido en eso le llegó la palabra. Que nadie le pasó. Así es la vida. No todas las veces es de pasar. No crea que todas las veces con pasar al altar arreglamos todo. No. Hay gente que pasa y pasa al altar y su problema le sigue. Porque él dijo una cosa muy importante: no se ha desatado, sigue ligado, está amarrado. No es que yo le pedí perdón a Dios, no es así. Hay un orden. Hay un orden. Usted se puede matar pidiéndole perdón a Dios, pero puede estar muy atado, porque lo que decía él le encargó a Pedro que desatara, y Pedro era el encargado de desatar y atar, ¿verdad? Por eso le dijo a, ¿cómo llamaba el brujo ese? ¿Cómo que llamaba? El de Samaria, donde estaba Felipe, ¿verdad? Entonces le dijo: tu dinero perezca contigo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque él tenía toda la autoridad para atar y para desatar. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero los hombres que huelen a Cristo, mire, si usted se va a Génesis 8:20, vamos a encontrar algo muy bonito por allí. El versículo 20. Y dice la palabra del Señor: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Mire, el conocimiento de Dios en él. Aleluya. Y edificó entonces Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Y qué dice la Biblia? Y percibió, aleluya, eso, y percibió Jehová olor grato. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús.
No rechazó la ofrenda en absoluto. No. Porque mire usted lo que hace él. ¿Cómo hace Noé? Él podía haber tomado de cualquier animal, pero él dijo: no, voy a tomar de los animales limpios, cordero. No tomó un cerdo, un cordero. Eso. Y qué bueno. Y tomó aves limpias, seguro que palomas, algo. Y ofreció holocausto en el altar a Dios. Y entonces esa fragancia que iba de acá de la tierra, dice, y percibió Jehová olor grato, olor bueno. El que hizo ese sacrificio, ese holocausto, qué rico ese olor que llegó a la presencia del Señor. Que cuando nosotros ofrendemos nuestra vida, vengamos a hacer holocausto, a derramar nuestra alma, entonces llegue olor grato. Amén. Bendito el Señor. Olor grato. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído se ha agravado para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división. Amén. Entre vosotros y vuestro Dios. Es que la iniquidad del hombre está dentro, lo que decía el predicador. Uno le ve la cara, pero no ve lo que está dentro. Amén. Y lo que lo mata al hombre es lo que está adentro. Adentro, gloria al Señor. No lo de afuera, que los fariseos miraban eso. Y él le dijo: fariseos hipócritas, miráis, aleluya, lo de fuera del vaso, pero no miráis lo de adentro. Y es lo de adentro lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón salen. Amén. ¿Qué salen? Los hurtos, las codicias, los malos deseos. De allí salen las fornicaciones, de allí salen los adulterios. Eso, dijo el Señor, es lo que contamina al hombre. Eso es lo que entonces le quita el olor de Cristo al hombre, y va perdiendo una imagen y se va dañando. ¿Sabe que esa gente que hace maldad en la iglesia terminan apartándose del camino del Señor? Más temprano que tarde Dios lo saca. Dios, el que se encarga de sacar al malo es Dios. Amén. Y por eso no hay que correr con el malo, ¿verdad? No hay que correr. No. Por eso es que nosotros no podemos. Dice la palabra del Señor, nosotros no podemos correr con nadie, no podemos correr con el ladrón. Por eso cuando usted vea que alguien se esté llevando una cuchara, declárelo, denúncielo. Y diga: pastor, vea que se va llevando un platillo. Porque si no, dice la Biblia, cuando veías al ladrón, tú corrías con él. Así dice la Biblia. Tú corrías. Quiere decir, tú te pusiste de acuerdo con él. Sí, llévatelo nomás. Aquí compran. Recogen tantísima ofrenda. Llévatelo. Entonces nosotros, los que tenemos el olor de Cristo, no corremos por allí. No corremos por allí. Nosotros corremos la carrera de tal manera que un día lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Bendito el Señor. Que no haya ese tipo de olor en nosotros. No, porque hermanos, la persona que hace cosas indebidas en la presencia del Señor tienen olor a muerte. Ese es el olor. Está pegando un olorcito a muerte. Bendito el Señor. Entonces, nosotros no podemos oler a muerte. Sé que, hermanos, en nosotros no puede haber pecado. Tenemos que vivir una vida agradable a Dios. Amén. Camino a la perfección. Que nadie es perfecto, pero tenemos un Dios que perfecciona. ¿Sí lo cree? Usted no es perfecto, pero sí tenemos al Dios que perfecciona, al Dios que nos ayuda, al que nos da la mano. Amén. De ese guiar por Dios. De nada le sirve. Cuando Él venga,
Él sabe a quién va a llevar. Él sabe. Mucha gente, hermano, de la iglesia, el día que venga el Señor, se quedará. Mucha gente se quedará. El que creyere y fuere bautizado, pero ahí dice la palabra, dice, no, pues, hermano, es que yo me bauticé, y como la palabra dice, el que creyere, pero sáquele el extracto a la palabra creyere. A esa, estúdiela teológicamente, estúdiela y verá dónde lo lleva. El que creyere no fornica. El que creyere no adultera. El que creyere obedece. El que creyere no le roba a Dios, no le roba al vecino, no le roba a nadie. El que creyere no es chismoso. El que creyere no es cuentista. El que creyere no hace mal a nadie. Porque el creer es obedecer a la palabra. ¿Sí lo entendió? Entonces ese creyere no es tan fácil. Ese creyere, no, que yo ya me bauticé, yo ya creí. Está mal, pésimamente mal. Porque el creer es que me enseña que yo tengo que obedecer toda la línea gráfica que Dios ha trazado para mí y cómo debo caminar delante del Señor. Eso es. La gente se equivoca porque lee el verso a la carrera, porque nunca se detiene, porque nunca lo interpreta, porque nunca le dice al Señor, dame la revelación, porque nunca le dice al Señor, Señor, yo quiero hacerle un exégesis. Enséñame, yo quiero interpretar. No, entonces cuando no hacemos eso y lo leemos a la carrera, nos pasa eso. Y creemos con que yo esté bautizado, yo ya estoy arriba. No, no estoy arriba. Porque si así fuera, los que salieron de Egipto, todos hubieran llegado y eran 600,000 de a pie. Y Dios dijo, ninguna de esta generación entrará. No entrará, ninguno. La nueva generación que nazca de ellos es la que va a entrar. Y fueron los nuevos los que entraron. Bendito el Señor. Y le dijo, solo Josué y Caleb, ellos entrarán. Ellos. Mire usted, 2 hombres de 600,000. ¿Y por qué no entraron los demás si no tenían el mismo Dios? Y no bebieron el mismo agua, y no pasaron por el mismo mar rojo, y no pasaron todas las peripecias, y comieron la misma comida. Y eso dice Pablo. Y todos, dice el capítulo 10 de 1 Corintios, dice, ahí dice la palabra de nuestro Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Miren lo que pasa con ellos. Capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era, ellos andaban con Cristo, igual que nosotros. Así que ellos no andaban con otro Dios. No, es que se llamaba Jehová y que ahora se llama Cristo. No, el mismo Jehová de ese tiempo es el mismo Cristo de ahora. ¿Sí lo creen? Alabanzas al Señor. No, es que ellos tuvieron otro Dios, el Dios de la guerra. No, Señor. Ellos tuvieron el mismo Dios de paz que nosotros tenemos. Alabanzas a Jesús. Entonces, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. Eso. La roca lo iba siguiendo. Pero ¿qué dice el verso 5? De los más de ellos, no se agradó. No se agradó el Señor. No se agradó Dios. Por lo cual, ¿cómo quedaron ellos? Quedaron postrados. En otras palabras, quedaron botados como basura en el desierto. Allí quedaron, ¿verdad? ¿Y por qué quedaron? Porque aunque vieron las señales, por eso que comieron y bebieron, todos iguales. Todo el que viene aquí viene al culto, pero ¿cómo viene? Vamos a pensar qué hizo en antes de mañana. Le tiró una insultadita a su esposa y se vino ella adelante y él se vino más atrás, o él llegó primero porque llegaron peleados, y acá, ahí están, pero están que tratan de no pegarse, ¿verdad? Y si no, pues el uno se sentó aquí, el otro se sentó por allá. ¿Cómo le parece? Pero vinieron al culto y vinieron a comer. Amén.
El mismo maná están comiendo todo, pero hay que ver si el mismo corazón de todos está enchufado en la presencia del Señor, si está conectado con Cristo en esta mañana. Esa es la diferencia, hermano, que nosotros tenemos que hacer. Entonces, el creyere no es tan fácil. No, yo ya creí, ya estoy del otro lado. No está del otro lado. Ellos no pasaron el Jordán, no pasaron. Los que pasaron fue una nueva generación. Ellos pasaron. Y por eso es que entonces, cuando ya se ha terminado toda la generación, de repente Caleb va y le hace una visita a Josué. Se van entonces todos los hijos de Judá con él y le dicen: Josué, atiéndanos un ratito, regálenos unos minutos. Y yo: sí, estoy para servirle. Y le dijo Caleb: tú oíste con tus oídos lo que dijo Jehová tocante a mí y a ti, que nuestras plantas hollarían el territorio que Él nos daría. Pero ha pasado el tiempo y yo no he recibido nada. Entonces dijo Josué: discúlpame, hermano, me olvidé. ¿Y ahora qué te doy? Pero ¿y cómo está de salud? No, le dijo: yo estoy tan fuerte. Tal eran mis fuerzas cuando tenía 40, ahora tengo 85, pero las fuerzas son iguales. ¿Y qué te doy? Mira, le dijo: dame ese monte. Ese monte. Solo le quedó un monte, solo un pedazo que había allí. Pero allá en ese pedazo se habían recogido todas las bandas de los más malos. ¿Sabe quién estaban allí? Allí estaban los anaseos. Y los anaseos eran, vea, de este porte, raza de gigante. Pero ¿sabe lo que dijo él? Él iba bien confiado. Él sabía que él tenía el olor de Cristo. Dijo: si yo voy a ese monte, quizás Jehová estará conmigo y los echaré a ellos de ahí. No rechazó lo que le dieron y fue allá y los echó. Y la Biblia dice que Hebrón vino a ser parte de Caleb hasta el día de hoy. ¿Qué generación que hasta el día de hoy mantienen eso? Bendito el Señor. Hermano, pasarán las generaciones, nos vamos a morir, pero las generaciones que vengan nuestras tienen que seguir este camino. Por eso es que hay que traer a los muchachitos a la escuela dominical. Tráigalos, porque allí está, hermano. La Biblia dice entonces que Josué se descuidó del pueblo y no lo alimentó con la palabra. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová, el Dios de sus padres. Y la Biblia dice en otra parte que cuando ya terminó todo en el tiempo de los jueces, llegó un tiempo que cada uno hacía lo que le parecía. Cuando usted hace acá lo que le parece, el olor de Cristo se perdió. Porque usted entonces ya es el yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y no es yo, no. Por el contrario es: ya no vivo yo. Esa es la palabra. ¿Cuántos me ayudan a repetir? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la carne, Dios manifestado en carne, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito es el Señor. Por eso, hermanos, hay que ir entendiendo poco a poco la Escritura. No la sabemos toda. No vamos a aprender de pronto aquí todos los misterios de la Escritura, porque la Escritura es un océano inmenso de riquezas espirituales que ni los grandes eruditos de la Biblia la han podido entender. Pero poco a poco Dios nos va abriendo el entendimiento. Dios nos va dando el conocimiento para ir nosotros de alguna manera mejorando la vida espiritual. Bendito el Señor. Por eso es que Pablo, en la carta a los Efesios, hay un pasaje muy bonito que él recomienda. Vamos a ver qué dice la carta a los Efesios. El capítulo 4. Dice allí, no sé si la puedan poner los hermanos para los amigos. Yo pues preso en el Señor, verso 1 en adelante,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de nuestra vocación, de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Note eso. Eso, hermano, nos debe hacer reflexionar que hay un Dios y Padre, aleluya, y Padre de todos, el cual está sobre, por eso lo que usted hace en oculto está sobre todo. Póngale cuidado a esta palabrita, el cual está sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice esto: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. ¿Cómo lo quiere Dios a usted? Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? Para que ya no seáis niños. Por eso en la iglesia hay niños. Ay, hermano, es que mire que por acá, hermano, es que yo creo que la Biblia por acá. No, hermano. No, cuidado. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para enseñar emplean la astucia. Con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Cuál es la cabeza? Anoche hablaban de la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero cuando llegamos al verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué cosa? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Usted cree que Cristo a mí me ha enseñado a fornicar? ¿Qué dice usted? Él a mí no me ha enseñado a fornicar. ¿Usted cree que Cristo a mí me ha enseñado a adulterar? A mí no me ha enseñado eso él, porque él es mi maestro. Y uno aprende de su maestro. ¿De quién más vamos a aprender? Si, hermano, usted le dice al mecánico: vea, te doy a este muchacho para que me lo ayude, el maestro mecánico le va a enseñar. Y aunque él empíricamente a los 2 años ya es mecánico, no estudió, pero aprendió empíricamente. Bendito el Señor. Entonces, Pablo dice esto: nosotros no hemos aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a ahí viene lo nuestro, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, ¿qué es lo que hay que desechar?
desechar la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra ociosa salga de su boca, sino la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Alabanzas al Señor. Sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. ¿En qué olor? En olor fragante. Bendito el Señor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, hermanos, los que les encanta la fornicación, sabéis esto, fornicarios, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Así que la Biblia es muy clarita, hermano. Hermano, yo escucho por ahí decir que hay unos hermanos que prestan y no pagan. Eso es un pecado. Prestar y no pagar. No. Hermano, aprenda a ser muy responsable. Lo que usted preste, pague. Que sí, que nos retrasamos, sí, eso sí puede ser. Yo le debo al hermano $500 y le dije que le pagaba en 15 días y no avancé, pero yo voy con 300 y le digo, espéreme 8 días más a los 200. Eso sí lo podemos arreglar. Pero que yo me le esconda, que yo me le huya, que yo me le vaya por una deuda, eso es pecado. Hermano, esos que deben, le deben a un hermano, y muchas veces hasta ancianos, le deben. Eso es feo. Eso, hermano, qué olor de Cristo tiene esa persona. Ese huele es a mundo, porque el mundo es el tramposo. Usted al mundo ni se atreva a prestarle porque la perdió. Usted perdió esa plata. Ni que letra, ni que no hay ni cárcel por deuda. Hay que plantearla de otra manera, hay que ponerle que es estafa, que no sé qué. Entonces, mire usted, entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos que cuidarnos de todas esas cosas para que la fragancia, el olor grato a Cristo permanezca en su vida. Bendito el Señor. Y cuando Dios a usted lo mire con esta fragancia. Cuando Dios lo palpe a usted, lo palpe con ese olor. Isaac le pasó eso. Mire lo que dice la Biblia. Bendito el Señor. Para ir terminando, dice la palabra del Señor. Génesis capítulo, vamos a ver el capítulo 25. Muy bien. El capítulo 27, perdón. Verso 25 dice: dijo también:
acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó. E Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. ¿Y qué pasó? Y olió Isaac el olor de su hijo, el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, ¿cómo dijo? Le dijo al Señor: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Amén. Cuando entonces Isaac se lo acercó, le dijo: acércate, hijo mío, para palparte, acércate para tocarte. Él cogió el vestido de él y lo olió, y olió una fragancia. Y le dijo al Señor: mira, Señor, el olor de mi hijo. ¿Usted es hijo o no es hijo? ¿Qué dice? Si lo cree que es hijo, grítelo fuerte. ¿Usted es hijo? ¿Y el olor? ¿Y el olor cómo está? Es hijo, pero el olor, porque a este lo olieron. A ver, acerca. Señor, mira el olor, percibe el olor. Ahí lo interesante era el olor. Señor, este es mi hijo. Y examina el olor. Mira, examina, evalúa el olor de él. Y el olor de él era grato a Dios. Por eso Jacob recibió ahí viene el resto, que es ya la bendición que Dios le da a Jacob. ¿Y qué bendición le da? Dice, aleluya, ahí dice la palabra: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirva ante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Y cierra diciendo: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Por eso a un hijo de Dios, hermano, el que lo toca, a un hijo de Dios de verdad, que a usted lo llegue a tocar, hermano, eso se lo arreglan con el Señor. El que lo toque a usted, hermano, se muere. Hermano, el que me toca a mí se muere. Peor si le oro, le digo: Señor, mira lo que me hizo. Hace las cobra el Señor. Por eso el que toca esta iglesia toca la niña de los ojos del Señor. ¿Sí lo entendió? Cuando tocan a esta iglesia, tocan la niña de los ojos de Dios. Y a esta iglesia, hermano, nunca la podrán destruir. Hubo un ex compañero que se rebeló y llevamos con él, dicen que van como 15 juicios. Pero ¿usted cree que le puede ganar una? No. Pobre hombre, no sé a dónde ir a parar. Ni uno ha podido ganar. Y ha inventado de cuántas maneras meter preso, si es posible, al presidente. Pero hermano, no puede, porque el que toca esta iglesia toca a la niña de los ojos de Dios. Aquí lo importante no es otra cosa. Hermano, que me escuchen esta mañana y hermana, aquí lo importante no es otra cosa. Aquí lo importante es conservar el olor. Ahí estuvo el olor de Noé, el olor de Jacob, dos hombres. Y percibió Jehová olor grato, bueno, agradable. Y de este, cuando lo acercó, le dijo: mira el olor de mi hijo como el rocío. ¿El rocío del campo apesta? No, el rocío del campo es agradable.
Las plantas se están secando, pero hubo rocío y tomaron vida. No había agua para la luz y estábamos sin luz porque no había agua, pero vino el rocío. Qué agradable que es el rocío. Así compara Dios la vida de un hombre o de una mujer que ha vivido una vida agradable al Señor. Agradable a Dios, porque aquí hay que agradarles a Dios. Está bien que le agrades a tu esposa, sea fiel a él o a tu esposo, pero más allá de eso, más allá y por encima de todas las cosas es Dios. De que yo tengo que agradarle a Dios. No sé cómo le estás agradando al Señor o a qué huelas. Hermano, no podemos oler a formol. ¿Si han ustedes percibido el olor del formol? Es un olor molestoso, no solamente que huele mal, sino que hermano, daña. En ese momento usted le coge como que le pica y como que no puede ver y tiene que ponerse lentes. Es un olor malo, ¿verdad? Formol, como la mirra que habían antes, es un olor fuerte. ¿Y para qué sirve ese olor? Ese olor sirve para embalsamar a los muertos. Amén. Para embalsamar, con olor feo, para que entonces el cuerpo cuando entre en descomposición no apeste. Amén. Pero el cuerpo nuestro, nuestra alma no está en descomposición. Por el contrario, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Estábamos en descomposición. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y erais por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así andamos. Pero entonces hubo uno que nos cambió la vida. El Señor Jesús nos cambió la vida. Para no vivir esa vida, hermano, tome el perfume. No hay tiempo, pero en otra lección vamos a ver el perfume de Esther, para que se dé cuenta cómo eran esos perfumes. ¿Cómo eran? El perfume de Cristo es agradable. Si tuviéramos aquí el sándalo, yo no le puedo decir, usted ha ido a oler un sándalo, porque no hay acá. Pero el sándalo huele rico. Dice que el hacha que cae sobre él, en vez de convertirse en enemiga para él, la manda perfumada. Así Cristo nos ha dado de un perfume grato, de un olor grato. Él nos lavó con su sangre preciosa, nos limpió. Así que no vivamos por vivir esta vida. No viva en su casa solamente a la pelea. Se puede quedar. No viva la pelea. Viva unidos. Recuerde que el eslogan de este año es unidos, en un mismo sentir y en un mismo parecer, uniendo fuerzas en todo. Hermano, vamos a trabajar esto, bajémoslo entre cuatro, unamos fuerza. Vamos a trabajar, unamos fuerzas. Una vez vino acá un maestro de Colombia a enseñar y enseñó de misionología. Y entonces un hermano le dijo, hermano, ¿y nosotros por qué no hemos crecido como ustedes han crecido? Y le dijo, muéstreme las manos hechas puño. Y él se las mostró, 2 manos hechas puño. Ahí que vemos, 2 manos. Pero dijo, ahora, abra las manos y cuente cuánto hay ahí ahora. 10. Hay que estar con las manos abiertas. Amén. Trabajar así, con las manos, con una visión grande, unidos. Porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Así que qué lindo es, hermanos, entonces entender en esta mañana lo que dice la palabra del Señor, que Él nos lleva. ¿Cómo nos lleva? Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Camina en triunfo, hermano, no ande derrotado. No ande alcanzado, porque usted tiene al Dios más grande. Gente que anda alcanzada. Y la gente anda alcanzada es por miserable. Déjeme decirle con claridad, el miserable siempre anda alcanzado. Al miserable siempre le falta. Y peor al ladrón le falta más.
¿Y cuántos ladrones habrán aquí que le roban al Señor? Por eso andan así alcanzados. Pero a los que no andamos así, nos lleva, vea, de triunfo en triunfo, en triunfo, en triunfo, en triunfo, en Cristo Jesús. Pregúntele a este hombre si a él le falta el pan en la casa. Pregúnteselo. Y pregúnteselo si gana 5,000. No los gana. Pero hermano, qué lindo es ser fiel al Señor. Y cuando soy fiel a Dios, tengo el olor de Cristo. Y voy entonces de triunfo en Cristo Jesús, el cual entonces dice la palabra del Señor, manifiesta en nosotros en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahí va la familia tal, una familia de Dios. Ahí va el joven tal, ese joven toca la guitarra lindísimo. Esa señorita canta hermoso, la gente allá, yo la oí, dijo. En un lugar que estaba en una campaña, no sé, ahí estaba cantando. Dice, y casi me hace llorar y el cuerpo se me espelucaba. Y eso dice el mundo. ¿Por qué? Porque esa joven, esa anciana, despide la fragancia de Cristo. La fragancia de Cristo. No olor a formol. El que tenga olor a formol quiere decir que está muerto todavía en pecados. Y nosotros no podemos estar muertos, tenemos que estar vivos. Vivos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios nos ha regalado en la gracia boletos para ir al cielo. Así que mantengamos firme la esperanza en Dios. Póngase de pie en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. Y si alguno está metido en algún problema de estos, lo invito en esta mañana, véngase para acá. Aquí está el Dios de la gloria. Aquí está Jesús. Aquí está el que resuelve nuestras dificultades y cambia toda nuestra vida. Toda. Si usted está endeudado hasta las orejas, véngase aquí y hacemos una oración. Si usted es avaro, venga. No le dé vergüenza. Ahí va el avaro. No, nadie tiene que criticarlo. Usted lo que viene aquí es a mejorar, a conversar con Dios. Aleluya. Si usted ha cometido un acto que no es correcto ante la presencia de Dios, aquí está el Señor en esta mañana. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. La gente vive enferma, el corazón vive lleno de cosas. El Señor dijo, de rapacidad. ¿Y por qué de rapacidad? Porque nunca buscan al Dios de la gloria. Pero hubo una mujer que estaba llena de rapacidad un día cuando él fue a comer a la casa de Simón. Y cuando estuvo en la casa de Simón, esta mujer estaba llena de rapacidad. Pero llegó y se puso a los pies de Cristo. A los pies. Aleluya. Y entonces es cuando Simón dice, si este fuera profeta, supiera quién y qué clase de mujer es esta, que es una adúltera. Pero el Señor le dice a Simón, Simón, una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 100 y el otro le debía 50. No teniendo cómo pagar, ellos les perdonó a los dos. Le dijo, dime, ¿cuál le amará más? Yo pienso, dijo Simón, que al que le perdonó más. Correctamente has juzgado, Simón. Entré en tu casa, no me diste agua para lavar mis pies. Entré en tu casa y no me diste beso. Entré en tu casa y no ungiste mi cabeza, pero esta ha ungido con sus lágrimas
mis pies. Por tanto te digo que los muchos pecados de esta les son perdonados, porque amó mucho. Yo no sé qué tanto ama usted al Señor, pero si está atravesando una dificultad espiritual, venga acá, ámelo mucho a Dios, porque fuera de Dios no hay nada. Fuera del Señor no tenemos nada. Él es la perla más preciosa para nosotros. Él es el tesoro más grande que tiene un cristiano. Bendito el Señor. Aleluya. Qué lindo es reconocer y ponernos en las manos de nuestro Dios. Qué lindo es entender que yo le fallé, pero hay un Dios que no falla. Bendito el Señor. Hay un Dios que no condena. Hay un Dios que perdona en esta mañana. Amado hermano, amigo, hay un Dios que perdona. Y Él en esta mañana está aquí. Y Él en esta mañana está aquí. Y en esta mañana el Dios de la gloria te quiere ayudar. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, porque Él es muy bueno y la grandeza de su misericordia es para siempre.